Señores alumnos, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de medición de voltaje. Lo que nos preguntamos es ¿cuál es el voltaje en un circuito eléctrico? El voltaje va a ser la tensión va a ser igual a tensión o diferencia de potencial, una fuerza electromotriz, ¿no? Aquel que va a empujar o ejercer una fuerza eléctrica para poder hacer mover los electrones en un circuito. Por ejemplo, nosotros podemos ver ahí en la figura, tenemos una resistencia a la que se va a oponer al paso de la corriente eléctrica, ¿no? La corriente está pasando con dificultad y va a haber un voltaje que va a ejercer presión para que estos electrones se puedan mover y puedan pasar por una resistencia. Para poder medir el voltaje o tensión eléctrica o diferencia de potencial, nosotros tenemos un aparato, ¿no? Un instrumento, el cual se llama el voltímetro, ¿no? Que es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial. También conocido en otros casos como multitester, nosotros tenemos un multitester o también el polímetro, ¿no? Para medir la tensión que hay entre dos puntos del circuito, se coloca el polímetro o amperímetro, o no, perdón, o voltímetro o multitester en paralelo con el elemento que se va a medir. Nosotros podemos ver ahí en la figura, por ejemplo, si queremos medir la tensión o el voltaje entre dos puntos de una resistencia, lo colocamos en paralelo a la resistencia. O si nosotros tenemos tomacorrientes en la casa, sabemos que la tensión eléctrica o distribución de tomacorrientes en la casa es en forma paralela. Entonces nosotros simplemente ponemos en los orificios del tomacorriente las dos clavijas del voltímetro para poder medir la tensión. Debemos tener en cuenta siempre al momento de seleccionar, ¿no? Cómo vamos a seleccionar las clavijas o con el selector, qué es lo que vamos a medir. ¿Qué es y cómo se mide el voltaje? El voltaje es una magnitud física con la cual podemos cuantificar o medir la diferencia de potencial eléctrica o la tensión eléctrica entre dos puntos. Y es medible mediante un aparato llamado voltímetro. Por ejemplo, en la mayoría de los países de América Latina el voltaje estándar es de 220 voltios. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje en Latinoamérica es 220 voltios. En Norteamérica y en parte de Europa el voltaje es de 110 voltios, ¿no? ¿Cómo medir el voltaje con un tester, con un multitester en este caso o con un voltímetro, ¿no? Colocar las puntas de tu medidor en los polos correctos. En este caso, en corriente continua vamos a tener un polo positivo y un polo negativo. Si queremos medir una batería de AA, solo debemos de colocar la punta roja en el lado positivo. O sea, la punta roja va a ser siempre el lado positivo. Y la punta de color negro va a ser el polo negativo. Aplicando un poco de presión, o sea, tú tienes que poner con fuerza, no simplemente tocar, sino poner y presionar con un poco de fuerza para que puedas medir, en este caso, una batería de AA, ¿no? Si la batería es nueva, generalmente marcará en tu voltímetro un valor similar a los 1.5 voltios. Pero si esta batería ya está usada, te va a medir 1, ¿no? O de repente menos de 1 o 1.3 voltios. ¿Cuál es la causa de que exista voltaje? Dice, ¿no? A mayor diferencia de potencial que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica, mayor es el voltaje existente en el circuito al que corresponde ese conductor. Cuando los dos puntos que tienen una diferencia de potencial son unidos a través de un conductor, se produce un flujo de corriente eléctrica. ¿Qué quiere decir? Si tú vas a tener un suministro de energía eléctrica de 110 voltios, entonces tu voltaje va a ser 110 voltios. Pero si vas a tener un suministro de diferencia de potencial que te va a ejercer 220 voltios, vas a tener
220 voltios también, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y dice, ¿no? Cuando tú vas a juntar estos dos puntos del voltaje, dice que se miden dos puntos y estos dos puntos vas a unirlo con un cable, se va a producir un flujo de corriente eléctrica. Y este flujo de corriente eléctrica va a ser muy alta porque se va a producir un cortocircuito, ¿no? ¿Cómo se aplica el voltaje? El voltaje también es conocido como tensión o diferencia de potencial. Es la energía potencial eléctrica por unidad de carga, ¿no? Medido en joules o columbios, que esto nos va a dar igual a voltios. Se usa para expresar la conservación de la energía alrededor de un circuito en la ley de voltaje. Se usa para calcular el potencial de una distribución de cargas. O sea, hay que saber distribuir las cargas eléctricas, ¿no? En caso de los electrones, del átomo en este caso, están distribuidas por carga positiva y cargas negativas. Entonces va a servir para esto, para poder ver la distribución potencial de las cargas. ¿Cómo revisar voltaje en baterías con un multímetro, no? Lo primero que debe hacer es mira de cuántos voltios es la batería, ¿no? Luego que vas a medir a colocar el multímetro, que vas a proceder a colocar el multímetro, tienes que seleccionar, en este caso, el corriente continua, porque una batería es de corriente continua, ¿no? Y poner en su máxima escala. ¿Para qué? Para que de repente esta batería no es lo que dice en la placa, ¿no? O de repente tiene mayor voltaje, no llegues a dañar el, el multitester en este caso, ¿no? Por ejemplo, si tienes una batería eh, de 12 voltios, vas a elegir la escala de 20 voltios. Es el superior, ¿no? El 20 voltios. Si tienes una batería de 24 voltios, vas a elegir la escala de 200 voltios. El superior, ¿no? Entonces no vas a llegar a dañar el instrumento de medición. ¿Qué se considera alto voltaje? O alta tensión en este caso, ¿no? Se considera categorías especiales cuando la tensión nominal es igual o superior a 220 kilovoltios, o sea, tensiones elevadas, lo que nos va a dar una central hidroeléctrica o cualquier central eléctrica, ¿no? O las tensiones normalizadas son entre 220 y 240 kilovoltios, ¿no? Eso es alta tensión. Son esas tensiones que son para transportar, para poder transmitir de ciudad a ciudad, ¿no? La red de transporte de electricidad a grandes distancias, o sea, de la central hidroeléctrica hacia la ciudad o de ciudad a ciudad, se encuentran en ocasiones a altas tensiones de categorías especiales. También podemos decir que se considera alta tensión a las tensiones mayores a 10.000 voltios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, baja tensión, que va a ser 220 voltios hasta 1000 voltios. Media tensión es de 1000 voltios hasta 10.000 voltios, ¿no? De 10.000 a más va a ser alta tensión.